Dijera un queridísimo amigo, qué lindo entrevistar a los payadores porque tienen ese arte juglaresco que no muere nunca, ¿no? Cuando un delito de repente llenó el campo y al clamor cesó la lucha en honor de un solo hombre bendito, que aquel grito era ese grito. Luciano Vares, payador, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo anda, Rodrigo? La verdad que es un honor escuchar tus palabras, poder estar con tu gente, con tu audiencia. La verdad que andar repartiendo este canto entre ustedes, entre la gente criolla, entre la gente que defiende la cultura nacional, la sangre argentina, como bien dice tu programa, es un honor. Así que muchísimas gracias por la invitación y acá estamos. Bueno, Luciano, hacíamos un poco de mención ayer, anteayer, casi prologando esta nota que vamos a tener ahora y que estamos manteniendo en este momento, sobre que nos habíamos conocido hace algún tiempo en un festival, en un encuentro de payadores, que yo fui de espectador, por supuesto, pero allí te conocí y nos quedó pendiente esta charla, esta nota. Quiero saber cómo estás primeramente, dónde te encuentro ahora geográficamente, y cómo han sido estos días del nuevo año para vos. Bueno, Rodríguez, como dice, el tiempo pasa. A veces no pasa del todo, ¿no? Porque como decís, ese momento no pasó, quedó la deuda y bueno, y como toda deuda hay que saldarla. Así que acá estamos. Nos habíamos reencontrado ayer por América de Rivadavia, Sí, sí. cerquita de La Pampa nomás, en un viaje que habíamos hecho con Marta Susana Swin y con otros colegas que compartimos ahí. La verdad que un encuentro maravilloso. Y donde pude conocerte y entrelazar esta charla que alguna vez íbamos a hacer este programa. Y mira cuánto tiempo después se dio, ¿no? Lo que son las cosas. Ujú. Y bueno, quizá necesitaba un poco de tiempo y de suspenso, ¿no? Para tener otro tipo de conversación. Luciano, año 2026, que recién comienza, por cierto, estaba hablando recién de tu abuelo, pero si yo tuviera que preguntarte, no como el nieto del Indio Vares, que indudablemente no se puede cortar eso, pero decir, por ejemplo, ¿qué significa tu nombre para vos? ¿Quién es Luciano Vares según tu propia persona si tuvieras que presentarte delante de un público semejante? Y mira, es una respuesta muy complicada, no porque no tenga una personalidad propia, no, porque yo creo que todas las tenemos. Hasta el hijo del más reconocido futbolista, yo creo que dentro suyo debe decir yo soy. Entonces, siendo nieto de un payador tan grande, a veces cuesta en el sentido de que siempre me van a presentar como Luciano Vares. Eso es algo indudable. Pero siempre uno trata de armar su camino propio, respetando lo que ya pasó, porque el indio es imborrable para mí y es un orgullo ser el nieto de él. Pero siempre respetando esa esencia propia que uno tiene y que uno tiene que dejar de lado, ¿no? Por supuesto. Es parte de lo que uno va trayendo, ¿no? Es parte de esa herencia generacional. Se me ocurría cuando he hablado con otros payadores que de pronto surgen por sus propios medios, en que tengan algún familiar que esté relacionado con esto tan nuestro, ¿no? Sobre por qué han elegido este destino de llevar huellas folclóricas a los senderos más maravillosos de nuestra Argentina, porque de pronto se recorre de punta a punta el país con este arte tan maravilloso y juglaresco, como decía hace unos ratos. Pero se me ocurre preguntarte a vos, por ejemplo, ¿cómo fue ese comienzo? Porque me imagino que lo has mamado, lo has visto desde siempre, lo has tenido en tu casa tan presente como el respirar. Pero ¿cómo fue esa experiencia de encontrarte por primera vez con tu persona ya como un payador, o como decir, bueno, quiero continuar esta senda que alguien ya comenzó dentro de mi familia? Sí, y lo mío empezó desde muy chico. Desde muy chico yo recuerdo a mi abuela contar anécdotas de las viejas tolderías del indio Juan Carlos Vares. Y yo decía, ¿quién es el indio Juan Carlos Vares? Y la verdad que en ese momento uno no toma noción de lo que cruza por frente de sus ojos, ¿no? Entonces escuchaba las leyendas de que venía Víctor Velázquez, guitarreros famosos, empresarios de alta gama y hasta los licheras más humildes. Entonces a mí se me cruzaron todas esas cosas y se me fue armando como si fuera un mundo de fantasía, ¿no? En el cerebro. Después con las radios, que en ese momento se escuchaba mucha radio, cuando yo era chiquito, en mi casa siempre escuchó radio y se sigue escuchando hasta hoy en día.
escuchando digo, ¿quién es el que canta? Un día le pregunto a mi mamá y me dice, él es tu abuelo. Y claro, ahí empecé a tomar noción de que mi abuelo era cantor, payador, y yo creo que cuando una persona admira algo o a alguien, siempre toma esa forma de pensar, esa forma de decir, y yo escuchándolo tanto a mi abuelo, se me han pegado cositas de él, ¿no? Bueno, ya vemos, con el canto del payador ya se me pegó bastante, digo. Pero qué lindo, ¿no? Que así suceda y que se peguen estas cosas para seguir transmitiendo a nuestras generaciones de pronto. Ya no, tu abuelo ya le habló a mi abuelo, ya le habló a mi tío, a mi tía, pero nosotros ahora necesitamos tener esa referencia que dentro de poco o dentro de todo, vamos a decir así, dentro de todo, ya te tenemos a vos, con un lenguaje meramente actualizado al que tu abuelo le cantó a mi abuelo, ¿no? Qué lindo continuar con esto. Y sí, esa es la generación, el avance, que no haya retrocesos, ¿no? Porque esto es ir para adelante. Mira, a mí me tocó ser el primer nieto de un payador cantar en el Rural del Prado. Mira qué mejor premio que ese. Claro. Saber que estamos siguiendo con la tradición, llevando la sangre donde tiene que estar la sangre. Porque si bien yo tengo esencia y herencia uruguaya, también tratamos de desparramar por Argentina lo que sentimos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero qué lindo continuar con esto. Y tiene que ver algo tu mamá con todo esto, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá me ha ayudado sin duda muchísimo, muchísimo. Lo más grande que tenemos todos, yo pienso. Pero el canto del payador a veces es difícil describirlo. Yo sé que solo lo que lo sienten de verdad lo van a entender, pero esto no se basa en decir, bueno, te ayudaron. No, esto es algo que nace un día y nace para no morir. O sea, es un sentimiento, escuchar una milonga y que el corazón sienta esa milonga. ¿Me entendés? Es algo tan particular el canto del payador. Ujú. ¿Qué tiene que tener un buen payador, Luciano? O un payador para convertirse en un buen payador. Mira, son respuestas que creo que no podría darte yo, ¿no? Pero yo creo que esencia, tiene que tener esencia, cultura, instruirse, porque no es solo se nace el payador, sino él se hace también, porque se nace y se hace. Yo creo que un payador sin cultura, sin lectura, es un payador vacío. Ujú. Es lo que yo pienso, ¿no? Podés ser un payador de los caminos, fogonero, y nadie te va a sacar el título, pero para tener condiciones y esencias, yo creo que el estudio es algo que no puede faltar. Claro, claro, ahí viene la instrucción, ¿no? Que sirve para fomentar o para, mejor dicho, acrecentar el lenguaje que tratamos de decir a través de la payada, ¿no? Y de pronto la payada tiene eso tan maravilloso que quizás a mucha gente que está escuchando le da la sensación también de tener la capacidad, el léxico, pero necesario y suficiente como para hablarle a toda la población. Si tanto lo puede entender una persona que no ha aprendido a leer ni a escribir en 60, 70 años, como una persona que se ha pasado toda la vida leyendo, ¿no? Es decir, creo que es el nexo entre eso, entre la información tan bien lograda a través de sus décimas, o sextillas o cuartetas, como así también dentro de lo que significa, burdamente diciendo, la ignorancia que por ahí tenemos todos como sociedad. No, sí, eso es lógico, eso es lógico. Vos pensás que un payador en 10 versos octosilábicos, en 10 versos nomás, que parece mucho, pero no son mucho, porque son octosilábicos, y una décima, uno tiene que pensar que tarda 30 segundos, 20 de un payador muy ligero. Que en 10 versos tiene que decir algo, y a veces, de todo lo que se aprende sobre un tema en específico, tiene que resumirlo en diez versos, y a veces no es fácil, porque No. no son temas fáciles, cuando uno canta sobre la política, Uh -huh. que es como, hay que cantar opinando, como ya se ha dicho, ¿no? Sí. Cuando uno canta sobre un tema en específico, una tarea rural, lo que sea, algo que no se tenga que aprender de un libro, pero meterlo en 10 versos, es una tarea muy complicada que yo creo que solo los payadores pueden utilizar ese mecanismo. Uh -huh. Sí, por supuesto, porque además de cargar con información, esas décimas tiene que
tener la métrica suficiente, ¿no? Que es totalmente distinto, es un poeta sin duda alguna, un poeta de las cosas que pasan, y el trabajo del poeta, o llámese de la persona que escribe, es testimoniar lo que sucede en su momento, y en este caso, al hablar de estos temas un tanto complicados que por ahí son la política, es hablar de la actualidad en nuestro país, ¿o no? Y es así, es así. A veces uno trata de no pisar esos senderos, ¿no? Ujú. Más en lugares donde uno compromete su perfil. Pero sí, sin duda, es un canto que está totalmente comprometido con la política. Es un canto que nació para opinar, para decir, para proclamar. Eh, yo creo que un payador que no opine o que no tenga el coraje de hacerlo, eh, yo creo que le resta mucho a el arte que lleva adentro. Ujú. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Luciano, recordemos aquella infancia donde, porque recién hablábamos, pero así muy por arriba, recordemos aquella primera infancia, tú has dicho que escuchabas radio y demás, pero el nivel de folclore era, me imagino, el que escuchábamos todos, ¿no? La radio folclórica en la casa de los abuelos, eso lindo de tener a disposición nuestra tradición, nuestra cultura, que hoy día sigue existiendo, con otros cánones, por supuesto, pero sigue existiendo la radio del domingo, quizá en la casa de los abuelos. Pero ¿con qué frecuencia empezaste a interiorizarte? Porque ya desde niño comenzaste con esto de indagar y buscar información sobre el abuelo y tener un poco de idea sobre qué es lo que hacía el abuelo, por qué cantaba eso y demás. Hablemos de aquella primera infancia, ¿cómo eras de niño? Sí, mira, yo tuve una infancia hermosa relacionado a esto. Ayer justamente una de las personas que me dio lugar en su radio se fue, partió, y son cosas que duelen porque, te explico, vos lo debes saber también. Cuando uno arranca este camino, generalmente es un arte de gente grande, que muchos dicen que ya se está muriendo, yo creo que no, porque hay un montón de payadores jóvenes, Ujú. gracias a Dios, que surgieron en estos últimos tiempos, pero mucha de la gente que yo conocí era de avanzada edad, entonces he perdido muchos compañeros y amigos y maestros, generalmente, que, que cuando yo arranqué me dieron una mano gigante en las radios, con la guitarra, con un montón de cosas, porque la gente tenía ganas de enseñar. Eh, y relacionado al folclore, sí, siempre se escuchó folclore acá, en mi casa, siempre, pero no el folclore que se escucha hoy, generalmente el actual, sino un folclore antiguo, los olimareños, Ajá. eh, por decirte, no sé, Horacio Guaraní, que hoy sí se sigue escuchando Horacio, y muchos folcloristas, Enrique Espinosa, eh, muchos folcloristas que hoy ya, ¿cómo decirte? Ya no se escuchan quizás tanto como se lo escuchaba antes, y antes de que yo sea chico, porque mi casa siempre escuchó folclore viejo, digamos. Sí, sí, lo tradicional de la esencia folclórica, ¿no? Desde Alfredo Lo más Zitarrosa, tradicional, claro. espectacular, lo más antiguo del folclore, lo más nativo, digamos. Ujú. ¿Qué crees? El folclore, yo siempre digo, y lo seguiré diciendo siempre que esté frente a un micrófono, digo que el folclore no pasó, el folclore está por venir todavía. ¿Por qué? Porque me he encontrado en el camino chicos como que tienen la edad nuestra, de hecho, yo tengo 24, vos debes andar por ahí, sos más chico que yo, pero la cantidad de artistas de la edad nuestra que andan recorriendo el país con una guitarrita simplemente y decís, che, qué lindo esto, porque realmente ha dejado de ser ese pensamiento ortodoxo, de decir, no, si no sos un folclorista porque no pasaste por Cosquín. Decís, pero no necesito pasar por Cosquín porque hago esto, que el folclore es la sabiduría del pueblo, recolectándola en los pueblos pequeños, que quizás lindan contra los pueblos nuestros. Decís, che, qué lindo, ya estoy haciendo folclore, yo me siento un folclorista sin los cánones tan ortodoxos que existieron en una época, ¿no? Que si no eras un concursante de Cosquín no podía hacerlo. Obvio que hoy es el sueño de todo artista, de todo joven, el llegar a Cosquín, pero decir, hacer el folclore es escuchar simplemente a nuestros portentos, a los antiguos de una ciudad, a los abuelos, o a las personas que tienen ya su trayectoria vívida y que transmiten esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y sí, sí, esto conlleva de todo un poco, ¿no? Yo la realidad es que, tengo que decirlo, no me dedico 100% al canto del payador, porque es imposible también. Es como vos decías, a veces no es tan fácil decir, agarro la guitarrita y me voy y tengo éxito.
Claro. porque son tiempos difíciles para la cultura nacional, y a veces no, capaz por el alma o por lo que a uno le gusta, sí va a sentir que triunfa, pero a veces el triunfo económico, mantener una familia, llevar adelante algo, Claro. es muy difícil así, con una guitarrita al hombro, ¿no? A mí me encantaría, es el sueño creo que de todo payador, salir al camino y llegar a una pulpería y cantar al lado de un folgón y volverse, irse al sur, al norte, pero hoy en día, que eso es lo que hacía mi abuelo, lo que hacían los antiguos payadores, casi todos los payadores de sus tiempos, lo hacían a dedo, viajaban. Hoy quizás eso se puede ver en el sur, en el norte del país, pero ya se fue alejando mucho, porque no está fácil, no es un tiempo fácil para hacerlo. No, no, por supuesto. Y digo que siempre ha tenido, viste que el arte del payador es tan maravilloso, pero siempre ha tenido todavía esa, que le ha faltado esa vuelta de rosca quizá para tener el nivel que merece semejante trabajo y semejante tarea, porque como estábamos hablando recién, tiene toda la sabiduría cargada en sus decires, en sus décimas, y sus opiniones, ¿no? Bien formuladas para que lleguen a las masas. Pues decís, che, qué lástima porque no veo un payador en semejantes festivales o en cosas así, ¿no? Y es necesario, tan necesario que es escucharnos a nosotros mismos, son los transmisores de los mensajes que todos tenemos dentro de los pueblos o de las ciudades más pequeñas que quizá no tienen la posibilidad de expresarse con la misma serenidad y templanza que lo hacen ustedes. Sí, yo creo que sí, como volvemos un poquito para atrás, eso conlleva mucho la política, los shows, el marketing. Quizás los festivales grandes, sinceramente, quizás no van mucho por lo tradicional, ni porque es el festival más gaucho, ni el más lindo, ni el más bueno. No, los festivales, los dueños de los festivales lo que quieren es recaudar dinero, es así, Sí, sí. lamentablemente. Entonces, quizás no, como te digo, no se fijan tanto en lo tradicional, sino en lo que más deja, y no lo veo mal, sinceramente no lo veo mal porque, como te digo, hoy es un tiempo muy complicado, ¿y qué va a ser? Y cada uno, yo creo que va a ir por lo suyo. Me encantaría que algún día, como te digo, en Jesús María, en el escenario mayor, pongan payadores, una noche de payadas como se lo hace en la Rural del Prado, en Cosquín, una noche de payadores, ya se han hecho, han ido payadoras, han ido payadores, pero que se haga algo de todos los años, ¿no? Una noche dedicada exclusivamente a los payadores, que es un canto que ha dejado mucho por nosotros, el primer canto de la patria, sin duda. Claro que sí, claro que sí. Luciano, se me ocurre preguntarte tu primer escenario. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Mira, mi primer escenario a veces uno no lleva esas cuentas. Yo creo que mi primer escenario, y el más importante de todos, fue el costado de un fogón, porque quizás es el que más me enseñó, el que más me escuchó, el que más recuerdo y el que más quiero también, ¿no? Después escenarios, y he tenido la suerte, como te digo, de llegar a la Rural del Prado, de andar por diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, la verdad que gracias a Dios he andado por escenarios muy lindos y rodeado de gente muy buena, pero si tengo que recordar uno, eh, el fogón, como te digo, no uno en específico, sino los fogones donde uno se foguea, donde uno se hace, porque ahí está la palabra hacerse, ¿no? Claro. Fuera de la lectura, yo creo que el fogón es lo que moldea la esencia de cada uno. Ujú. Y allí es, mira, la cortina de mi programa es Paisaje Sureño, donde dice curtidos y valientes, los receros van, y en este caso se curten los payadores ahí, ¿no? A la orilla de un fogón, con amigos, de pronto Sin con duda. personas que uno quiere. Sin duda, esas noches de compañeros, gracias a Dios yo tuve la suerte, la inmensa suerte de que muchos compañeros surgieron al mismo tiempo que yo, o yo surgí al mismo tiempo que ellos, digamos. Acá en San Vicente, gracias a David Tocar, Luis Genaro, Juancito Lalane, Marta Swin, José Curvelo, los que me ha tocado de padrino, mirá qué padrino que me eché. Claro. Gente, gente que gracias a Dios me dio esa mano que uno precisa cuando arranca este camino. Entonces, con los talleres de payadores, hicimos un círculo de jóvenes payadores, que era todas las noches, acá en la casa de mamá, o todas las noches, o 3 por semana seguro.
que amanecíamos cantando, escuchando payadas antiguas, escribiendo. Ninguno decía nada, porque no te puedo decir que de una salía algo lindo de eso. Ninguno decía nada, pero ese fogón, sin fogón, porque la verdad que el fogón acá es imaginario, sí. fue donde más nos moldeamos, donde aprendimos a hacer, ¿no? Porque como te digo, nacimos, yo creo que nacimos, pero acá nos hicimos, y eso es lo más importante. Y qué lindo después salir después de todo eso, ¿no? Porque decís, che, el camino me encuentra con esto, que realmente hemos compartido los fogones donde contemporáneamente hemos comenzado, y ahora poder encontrarnos, decir, y qué lindo, ¿no? Porque ya tenés algo para tener la confianza que se necesita, porque al momento de estar enfrente del público, y yo creo, mira lo que te digo, desde mi punto de vista, de mi ignorancia, digo, un locutor en un escenario se siente seguro. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hace es presentar a los talentos y a los artistas, que en este caso son ustedes. Pero ustedes, que a nosotros, por ejemplo, se nos pierde un libreto, bueno, improvisamos sobre la marcha, sabemos que, suponte, tengo que presentarte a ti, digo, bueno, Luciano Vares, empiezo a hacer una introducción, ahí formulada en el momento con lo que tengo, ¿no? Y si no tengo, te pregunto. Pero ustedes no saben con qué se van a encontrar, porque un contrapunto es eso, es el pensamiento del otro formulando el pensamiento mío para hacer algo en común, que es precisamente la payada. Qué complicado debe ser poder hacerlo, pero qué lindo también, porque tiene todo su antagónico esto de lo complicado, qué lindo debe ser encontrarse con tantos hermanos que han salido juntos y que hemos compartido esas vivencias y hemos escuchado y hemos aprendido uno del otro, entonces ya sabemos cómo entrar más o menos a la tranquilidad de estar en el escenario. Sí, sin duda. Alguna vez escuché de un maestro que los buenos conductores y presentadores también improvisan. Entonces creo que el payador es la improvisación en su más amplio panorama, ¿no? Pero creo que también hay otros oficios donde se improvisa y donde la improvisación es algo singularmente importante. Como te digo, te falta un cantor, uno sobre la marcha, un presentador, tiene que improvisar también sobre lo que viene, hacer un tiempo y no solo decir disparate. Entonces, de ahí va la mano de la improvisación y muchos artes como el de la conducción, como el del payador, los raperos, ponele, que son parientes muy lejanos, pero en pero campo, son improvisadores. Claro. Son parientes muy lejanos, muy lejanos. Pero si vamos al caso también... Hola, no te escucho, Luciano. No sé, creo que se cortó la comunicación. Estamos hablando con Luciano Vares, este joven payador, mitad argentino, mitad uruguayo, al igual que su abuelo, repitiendo esta maravillosa historia de continuar con el lenguaje maravilloso que ofrece el arte payadoril. Ahí estamos tratando de comunicarnos nuevamente con él. Estoy hablando de Luciano Vares, por supuesto, este joven payador está radicado allí en San Vicente. No sé si me estás escuchando ahora, Luciano. Sí, se había cortado, se cortó solo. Se cortó, sí. ¿Me escuchás? Perfectamente, ahora sí. Ah, bueno, bien. Bueno, y te decía que, como te digo, que la improvisación se encuentra en muchas ocasiones, en muchos artes. Yo creo que el payador es un arte que la demuestra. Pero también hay otro que no la demuestra, como decís, el de la conducción, pero que sin embargo tiene que estar, porque si no pierde también su esencia. Uh-huh. Por supuesto. Sí, es que en el momento uno va improvisando, pero digo, las diferencias de improvisar 5 segundos o 5 minutos y improvisar media hora quizás con las payadas, ¿no? Es esa diferencia tan maravillosa y que forja sin duda alguna las personalidades arriba del escenario. Yo todavía tengo nervios de subirme a un escenario, me dan nervios, que lo noto en algo tan sencillo, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo lo noto, no siento cosquillas en el estómago ni nada por el estilo, eso ya lo pasé hace tanto que ya ahora no me ocurre. ¿Sabes cuál es el único que me doy cuenta o el único factor que me hace acordar que tengo nervios? Que me sudan las manos. Cuando me transpiran las manos yo sé que estoy nervioso, pero nada más, ¿no? Y después se va calmando con esto, de encontrar personalidades y amigos que uno va compartiendo en el camino para hacer más fácil la andanza de los escenarios, ¿no? Hablábamos de aquellos primeros fogones, de aquellos primeros escenarios,
y se me ocurre la radio, qué importancia tiene la radio en el arte del payador, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo fue el espejo que mostraba a los payadores y los acercaba a la gente. Y qué lindo, porque el argentino es mitad gaucho, mitad de todo tiene. Y somos una mezcla, un crisol de razas mezclada y entrelazada entre nosotros, que nos gusta esto del que le habla la tierra y del que entiende el idioma nuestro. Y ser payador es también comprender ese lenguaje de una manera tan sobria y natural como linda también. Se me ocurre, si tuvieras que tomar como referencia, más allá del abuelo, ¿has elegido tus referencias? Yo dentro de la radiofonía he tenido y tengo mis referentes, pero desde tu punto de vista, ¿cómo está eso? Imagino que debe ser algo importante, ¿no? Tener una referencia y decir, bueno, este camino lo ha transitado con cierta modestia, con humildad, lo ha transitado con glorias también, por supuesto, pero acompañada de tantas cosas y no sé cómo ha sido tu formación en base a los referentes. Sí, yo he tenido muchos referentes. No podría decir uno en especial, pero Marta, José, David Tocar, Luis Genaro, Emanuel Gaboto, me han dado una mano tremenda, Juancito Lalane, como te digo, me han dado una mano que indudablemente no podré olvidar nunca, ¿me entendés? Desde tener que ir a la juntada de los talleres y Emanuel Gaboto decirme, Lucho, te voy a buscar si no podés venir. Y yo estar muy lejos de viajar solo por la edad y me venían a buscar, ¿me entendés? Esas manos que vos decís, ¿por qué? Si yo no ni siquiera sabía improvisar en ese momento, pero fue gente que se preocupó, que no solo son referentes artísticos, sino referentes como personas, entonces uno creo que le toma un cariño extra también. Claro que sí. Qué lindo compartir eso, ¿no? Qué lindo decirlo también, porque forma parte de nuestra identidad, en este caso de tu identidad. Luciano, si tuvieras que resumir tu persona a un adjetivo, algo que te caracterice, por sobre todas las otras cosas, no sé, trabajador, honesto, una persona que se esfuerza todos los días, ¿cómo podrías resumir tu personalidad a un adjetivo que te califique? Mira, no sé si solo en un adjetivo, te lo podría decir más extensamente con palabras. A veces cuesta de describirse uno propio porque si no uno siempre va a decir que soy bueno y a veces no todo lo de una persona es bueno, ¿no? Pero mira, yo creo que soy una persona honesta, trabajadora, como te digo, no solo me dedico al arte, ojalá Dios quiera que algún día se me dé trabajo en un frigorífico, laburo todos los días y como te digo, yo llego a mi casa, me siento a la mesa, me tomo un mate, agarro la guitarra y soy payador en mi casa, ¿me entendés? Lo otro es secundario. Yo para mí, mi primer oficio, desde que empecé a tocar la guitarra, ha sido llegar a las cumbres, ¿no?, del arte payadoril. Yo creo que todo payador sueña con eso. Qué lindo, qué lindo. Y lo vas a hacer, y lo vas a lograr, y Sangre Argentina va a estar para hacerte una entrevista cuando logres todo eso, que ya lo estás logrando de alguna manera, ¿no? Pero que viene con un futuro prometedor todo esto porque te veo con el trabajo, con el esfuerzo que merece representar uno de los artes más difíciles, si se quiere, y que hoy día por suerte está en crecimiento. Y hablando de crecimiento o no, ¿qué decís del folclore? Es una pregunta que yo le hago, es como la vedette de las preguntas, se la hago a todos los artistas que están en Sangre Argentina. ¿Está en decadencia el folclore? ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista? Yo creo que no. Yo creo que los tiempos han cambiado, los gustos han cambiado, sin ir muy lejos, estamos hablando de la tradición argentina, pero anda para Uruguay, copla alta, folcloristas que conservan las viejas estirpes del folclore, ¿entendés? No solo los famosos, lo que se decía, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, que han cambiado su formato de folclore, sino que hay muchos también que están comenzando, que hay que prestarles oído, ¿no? Porque están conservando lo tradicional. Y yo creo que lo que le falta a la Argentina es escuchar, dar más opciones folcloristas, ¿no? Porque hay muchísimos que están haciendo las cosas bien. Uh-huh. Bien. Yo desde mi punto de vista pienso exactamente lo mismo, nada más que siempre dejo esa pregunta, porque me he encontrado de hecho con gente porque yo creo, ¿no?, que el folclore no está en decadencia,
Y hay gente que me dice, sí, está en decadencia, el folclore ya está, ya se está terminando. Y digo, todavía creo que no, pero bueno, cada cual con su pensamiento, por eso es que lo pregunto así tan abierta y libremente, ¿no? Para que cada uno exponga lo que piensa y cree de esta incógnita que uno trae a colación. Se me ocurre el hecho de grabaciones. Luciano, ¿cómo venís con ese tema? ¿Hay proyectos para este año? Contame un poco. Sí, siempre hay proyectos, siempre. El año pasado tuve la suerte de grabar ahí con Osvaldito Lagos, guitarrista, hijo del payador oriental, Waldemar Lagos, que me ha dado una mano tremenda con arreglos musicales y arreglo de la voz también, porque uno a veces es payador, ¿viste? Pero el canto es otra cosa. Claro, y bueno, sí. volviendo un poquito a lo anterior, yo creo que hay sectores musicales, ¿no? Por ejemplo, yo que no estoy en el ambiente del tango, no sé si vos lo estás. Uno a veces dice, pucha, no hay más tanguero. Y sin embargo, un día prendés la tele y ponés la voz argentina y te encontrás una Milagro Amur que canta como los dioses. Entonces no es que está en decadencia, sino que uno quizás no está en el tema, no le presta atención a esas cosas, sino sus gustos musicales, y los demás gustos se murieron. Entonces no es así, ¿viste? Uno tiene que escuchar, que informarse y después sí opinar. Pero yo creo que no está en decadencia. No. Y el tema del tango pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se dice también de que está en decadencia, qué sé yo, y sin embargo, como vos decís, ¿no? Sí, realmente, durante bastante tiempo, Sangre Argentina cumple 6 años, ahora el mes que viene, y durante mucho tiempo tenía un día asignado a la semana que se pasaba 1 hora pura de tango, ¿no? Donde hablábamos quizá de Nelly Omar hasta de Carlos Gardel, o de Tita Merelo hasta Roberto Rufino. Es decir, hemos tenido, sí, y también encontrábamos personalidades que tenían que ver con esto, y de hecho muchas personas que he tenido la suerte, digo suerte por lo que significa, ¿no? Acercarme directamente o llamar por teléfono y hacer una nota de por qué elegían este arte, ¿no? Y todos coincidían en esto, ¿no? De que para desmentir el viejo dicho de que el tango se está muriendo. Y creo que eso es lo que sucede también con el folclore, y lo seguirá siendo mediante nosotros continuemos con este legado, ¿no? Porque es tan sencillo como esto: mientras haya uno que recuerde y que comente algo, el folclore o el tango no se muere, porque queda vivo ahí en los comentarios de esa persona, o también en el corazón, y también, mejor dicho, en el corazón de todos los que recuerdan y recordamos de lo que significa esto en un pueblo. Porque de pronto hablamos del folclore y decimos la sabiduría del pueblo, y decimos también el tango, y es el folclore de cemento que conlleva también la sabiduría propia del pueblo, pero dentro de una gran mole como es Buenos Aires. Y creo que estamos en vigencia, gracias a Dios, con esto todavía. Se me ocurre el hecho, un gran saludo, mira, aprovecho, me diste pie para mandarle un saludo a Osvaldo Lago, que hoy es el Día del Intérprete, y él es el autor, mejor dicho, es el compositor de todas mis canciones, porque yo solamente escribo. Yo digo, para música tengo una oreja frente a la otra, no puedo hacer un tono que rime con el otro, así que Osvaldo es quien musicaliza todas mis canciones y mis poemas, así que le mando un gran abrazo. Hablábamos de las grabaciones y demás, has llegado al disco, y se me ocurre si tenés alguna fecha para presentaciones o alguna fecha de escenario ya comprometida para lo que va de este año. Mira, este año arrancamos muy tranquilos, como te digo, es un año muy complicado. Bueno, el Prado ya lo tenemos confirmado, Semana Santa, Uruguay. Pero como te digo, son fechas muy complicadas y van surgiendo, sí, no te digo que no. Van surgiendo, pero no fechas confirmadas, festivales grandes y esas cosas, están muy tranquilos. Bien. Bueno, ya suscitarán porque sé que así va a ser, ¿no? Dijera la Chiqui Legrand que los programas traen suerte. Esperemos que este también traiga un poco de suerte para brindarte, Luciano, querido. Me alegra mucho. ¿Quién diga? Sí, sí. Qué maravilla. Para brindarte a ti, por supuesto, esa suerte que te mereces por ser el artista que sos, el payador, el prometedor de las payadas, y el que continuará el legado tan maravilloso y ancestral que comenzó alguna vez el gran Juan Carlos Bares. Te agradezco enormemente esta deferencia de coordinar esta nota y de salir al aire en Carlos Tejedor, a tantos kilómetros de distancia donde estás tú en este momento. Pero bueno, quiero decirte que las puertas de Sangre Argentina están abiertas para vos, para todo tu mover artístico, y que no dudes que cualquier cosa Sangre Argentina está aquí presente para recibirte. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Y bueno, si querés me despido con un verso. Vos sabés ¿Te que parece? te lo iba a pedir, porque es lo que le pido siempre a todos los payadores. No sé cómo saldrá la guitarra, pero espero que salga bien. Se escucha bien, se escucha bien. Yo soy de Alejandro Tor, empalme de San Vicente, en donde vive presente mi fama de payador. Cada amigo es una flor, cada mano es una estrella, porque se ponen en ella la luz de mis sentimientos, ya que no ha nacido el viento que me aparte de las huellas. Vivo y trato con lealtad a la gente que me trata, por chica que sea una mata, abriga alguna peria, porque hablando de amistad, tengo amigos donde quiera. Si el sol no tiene fronteras cuando su poncho despliega, pa'l que paso, pa'l que llega, tengo abiertas mis tranqueras. Yo soy desinteresado si llegara a regalarme, y solo puede juzgarme aquel que me haya tratado. Al que una mano me ha dado, les entregar las dos manos, porque a veces en un pantano se precisan cuarteadores, como precisan las flores el calor de los veranos. Yo no preciso papeles, escribanos ni abogados, si dejo un trato cerrado, mis palabras son más fieles. No me agrandan los carteles, ni me achican los fracasos. Yo sé distinguir un lazo por el cuerpo de su trenza, y conozco la vergüenza por el rastro de sus pasos. Así que anote, paisano, ya saben que pago vivo. No faltará un par de estribos, ni un amargo pa' sus manos. Yo soy un cantor del llano, de esos que nadie ha podido emponcharlos con olvido, ni achicarlos con un fierro. Si el que nació pa' cencerro muere después del tañido. Muchísimas gracias, Luciano. Te mando un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande y bendiciones. Igualmente, adiós.